El masato. El masato, o biroki, es consumido desde tiempos ancestrales. Su preparación se atribuye exclusivamente por las mujeres machiguengas. Es una fuente de alimento consumido a diario y no solo se considera una bebida tradicional, sino que constituye un elemento central de la vida social del machiguenga en la actualidad en la comunidad de Camisea. El masato constituye la parte principal de su dieta alimenticia en las familias, el cual lo consumen desde la niñez, después de cada comida y también al momento de trabajo como una bebida que te mantiene fuerte y sano. Se prepara en abundancia en fiestas principales de la comunidad. Esta bebida es realizada por las mujeres en sus hogares. La preparación tiene como materia principal la yuca, la cual es traída por las familias desde la chacra. Es una práctica a nivel comunal. E incluso se realizan en actividades festivas, aniversario de la comunidad, actividades deportivas y para la venta del masato. A continuación, nos enseña Luzmila Maquerio Acogonti cómo es el proceso de elaboración del masato. El masato en Camisea tiene la siguiente preparación. Primero, se va a la chacra a recoger la materia prima, que en este caso es la yuca, acompañada de ingredientes como el camote y el maíz crecido. La yuca se pela, se lava y se corta en forma de cuadritos. Luego se coloca en una tinaja o bandeja para su respectivo lavado con agua fría. Después, se pela el camote y se raya, dejándolo listo en un tazón. El maíz crecido también se lava y se muele hasta obtener una pasta. A continuación, se hierve la yuca en una olla durante aproximadamente 1 hora, hasta que esté bien cocida. Luego se retira del fuego y se machaca hasta que quede suave. Seguidamente, se agrega la pasta de camote y el maíz molido, mezclándolo todo en una sola olla. Se añade agua fría, se vuelve a hervir y finalmente se deja macerar. Se espera hasta el día siguiente para su consumo.